Immanuel Kant, 1804, Immanuel Kant, filósofo alemán reconocido por el concepto del imperativo categórico, teoría del idealismo trascendental, el noumeno, obras, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio, período, ilustración padres. Johann Georg Kant y Anna Regina Reuter, obra como si la máxima de tu acción pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza. Immanuel Kant. Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, hoy, Kaliningrado, Rusia. Hijo de Johann Georg Kant, un armero alemán, y de Anna Regina Reuter, también nacida en Königsberg. Fue creado bajo una severa devoción religiosa. Su educación fue estricta y disciplinaria, centrándose en la instrucción latina y religiosa. Cursó estudios en el Collegium Fredericianum y en la Universidad de Königsberg. En la escuela estudió sobre todo a los clásicos y en la universidad, física y matemáticas. Immanuel Kant se vio obligado a dejar sus estudios universitarios y ganarse la vida como tutor privado, en 1755, y con la ayuda de un amigo, reanudó sus estudios y obtuvo su doctorado. Pasó 15 años ejerciendo como profesor en la universidad y dando conferencias. Aunque estas conferencias y escritos durante este periodo le dieron reputación como filósofo original, no fue catedrático de la universidad hasta 1770, cuando se le designó profesor de lógica y metafísica. Durante más de 40 años, se dedicó por entero a la actividad docente, a la investigación filosófica y a la redacción de sus obras, que marcaron un hito muy importante en el desarrollo de la historia de la filosofía. Resultó un profesor apreciado por sus alumnos, a los que sabía estimular en sus deseos de saber y conocer más. Sus enseñanzas religiosas se basaban más en el racionalismo que en la revelación divina y le crearon problemas con el gobierno de Prusia. En 1792 Federico Guillermo II le prohibió impartir clases o escribir sobre asuntos religiosos. Acató la orden durante 5 años, hasta la muerte del rey, y entonces se sintió liberado de su obligación. En 1798, ya retirado de la docencia universitaria, publicó un epítome donde se contenía una expresión de sus ideas de materia religiosa. Immanuel Kant está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna del último período de la Ilustración y de la filosofía universal. Su filosofía se encuentra recogida en Crítica de la razón pura, 1781, en la que examinó las bases del conocimiento humano y creó una epistemología individual. Diferenciaba los modos de pensar en proposiciones analíticas y sintéticas. Una proposición analítica es aquella en la que el predicado está contenido en el sujeto. Denominadas analíticas porque la verdad se descubre por el análisis del concepto en sí mismo. Las proposiciones sintéticas, en cambio, son aquellas a las que no se puede llegar por análisis puro. Todas las proposiciones comunes que resultan de la experiencia del mundo son sintéticas. En la Metafísica de la Ética, 1797, expone su sistema ético, basado en la idea de que la razón es la autoridad última de la moral. Sus ideas éticas son el resultado lógico de su creencia en la libertad fundamental del individuo, como manifestó en su Crítica de la razón práctica, 1788. En La paz perpetua, 1795, propone el establecimiento de una federación mundial de estados republicanos. Además escribió Historia universal de la naturaleza y teoría del cielo, 1755, Prolegómenos a toda metafísica futura, 1783, Principios metafísicos de la filosofía natural, 1786, Crítica del juicio, 1790, y La religión dentro de los límites de la razón pura, 1793. La vida de Kant, hombre sedentario y metódico, estuvo marcada por una gran regularidad. Fue la suya una existencia rutinaria, libre de acontecimientos especiales, que transcurrió siempre en su ciudad natal, sin viajar nunca a otros lugares o países. Desde muy joven, Kant se autoimpuso un programa diario de actividades que cumplía con tal precisión y método que los habitantes de Königsberg podían poner sus relojes en hora con solo fijarse en sus entradas y salidas. Tampoco se tiene constancia de amores. Existe una carta de una joven, María Charlotte Jacobi, fechada en 1762, en la que aparece una insinuación erótica, y hay también especulaciones sobre posibles visitas a un prostíbulo y sobre su supuesta homosexualidad. Immanuel Kant falleció el 12 de febrero de 1804 en su casa, rodeado de amigos y discípulos.
La universidad y la ciudad de Königsberg le enterraron con honores propios de un príncipe. Obras Pensamientos sobre la verdadera estimación de las fuerzas vivas, Gedanken von der Wahrheit und Lebendigen Kräfte 1747. Historia general de la naturaleza y teoría del cielo, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels 1755. Nueva dilucidación de los primeros principios del conocimiento metafísico, Principium Primorum Cognitionis Metaphysicae Nova Dilucidatio 1755. Nuevo concepto del movimiento y el reposo, Neuerler Begriff der Bewegung und Ruhe der damit Verknüpften in den ersten Gründen der Naturwissenschaft 1758. La falsa sutileza de las cuatro figuras del silogismo, Die falsche Spitzfindigkeit der Vier-Sillogistischen Figuren Eruiesen 1762. Ensayo para introducir el concepto de magnitudes negativas en la filosofía, Versuch, den Begriff der negativen Grenzen der Weltweisheit in Zufuhr 1763. El único fundamento posible de una demostración de la existencia de Dios, der insigmliche Beweggrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes 1763. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, Beobsturger über das Gefühl des Schönen en 1764. Sobre la nitidez de los principios de la teología natural y de la moral, Untersuchung über die Eduklichkeit der Grundsätze der natürlichen Theologie und Moral 1764. Los sueños de un visionario explicados por los sueños de la metafísica, Trume N. Tercer Luther Durchstrume der Metaphysik 1766. Sobre el fundamento primero de la diferencia entre las regiones del espacio, von dem ersten Grunde des Unterscheides der Geheimden im Raum 1766. Disertación inaugural, De Mundis Sensibilis at Intelligibilis Formae Principiis 1770. Aufse, da Philanthropin betreffen, 1776, 1777. Crítica de la razón pura, Kritik der reinen Vernunft. 1781. Prolegómenos a toda metafísica futura que pueda presentarse como ciencia, Prolegómenas zu einer Gedenkwaftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten 1783. Respuesta a la pregunta: ¿qué es ilustración? Beantwortung der Frage. Was ist Aufklärung? 1784. Idea para una historia universal en sentido cosmopolita, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in Weltbürgerlicher Absicht 1784. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 1785. Recensiones de las ideas para una filosofía de la historia de la humanidad Herder, Recensionen von J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1785. Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft 1786. Probable inicio de la historia humana, Mutmalicher Anfang der Menschengeschichte 1786. ¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Was ist sich im Denken orientieren? 1786. Sobre el uso de los principios teleológicos en la filosofía, Über den Gebrauch teleologischer Prinzipien in der Philosophie 1788. Crítica de la razón práctica, Kritik der praktischen Vernunft 1788. Crítica del juicio, Kritik der Urteilskraft 1790. Primera introducción a la crítica del juicio, Erste Einleitung in der Kritik der Urteilskraft 1790. Sobre un descubrimiento según el cual toda nueva crítica de la razón pura resulta superflua frente a otra anterior, también conocida como nueva crítica o respuesta Everard über einer Deckung der Genewe Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere Überlich gemacht werden soll 1790. Sobre el fracaso de todos los ensayos filosóficos de Teodicea, Über das Misslingen aller philosophischen Versuche in der Theodicea 1791. ¿Cuáles son los progresos reales que la metafísica ha realizado en Alemania desde los tiempos de Leibniz y Wolff? Welche sind die wirklichen Fortschritte, die Metaphysik seit Leibniz und Wolff seitdem in Deutschland gemacht hat? Texto póstumo fragmentario, escrito Asia, 1791-1795. La religión dentro de los límites de la mera razón, Die Religion General der Grenzen der bloßen Vernunft 1793. Sobre dicho. Esto puede ser correcto en la teoría, pero no vale para la práctica, Über den Gemeinspruch.
Das Magin der Theorie richtig sein, Taugt aber nicht für die Praxis 1793. El fin de todas las cosas, das Ende der Dinge 1794. La paz perpetua, zum ewigen Frieden, in Philosophischen Turf 1795. Metafísica de las costumbres, Metaphysik der Sitten 1797. Revisión de la pregunta. Si el género humano progresa continuamente hacia lo mejor, Erneuerte Frage. Ob das menschliche Geschlecht im beständigen Fortschreiten zum Besseren 1797. El conflicto de las facultades, Der Streit der Fakulten 1798. El poder de las facultades afectivas, 1798. Antropología en sentido pragmático, Antropologia im pragmatischer Hinsicht 1798. Lógica, Logik. In Handbuch zur Lesung 1800. Geografía física, Immanuel Kant Physische Geographie. Auf Verlangen des Verfasser in Schriften aufgegeben und zum Teil bearbeitet von de Friedrich Theodor Ring 1802. Pedagogía, Pedagogik. Aufgegeben von de Friedrich Theodor Ring 1803. Transición desde los primeros fundamentos metafísicos de la ciencia natural a la física, von Übergang von den Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft zur Physik 1888. Opus Posthumum, colección de obras inconclusas 1920. Antropología práctica, manuscrito inédito de 1785.